Mi nombre es Michael Carter y hasta hace 6 meses, creía tener todo lo que un hombre podría desear. A los 41 años, había construido desde cero una exitosa firma de consultoría financiera, poseía una hermosa casa colonial en Westchester y llevaba 13 años casado con Julia. Conocí a Julia en un evento de networking en Manhattan en 2010. Ella trabajaba en marketing para una compañía farmacéutica. Pura energía y ambición envueltas en un paquete deslumbrante. Su risa podía iluminar una habitación. Y cuando enfocó esa brillante sonrisa en mí, estaba perdido. Salimos durante 18 meses antes de que le propusiera matrimonio en el mismo bar de azotea donde nos habíamos dado nuestro primer beso. Esos primeros años fueron todo lo que el matrimonio debería ser. Pasábamos los sábados explorando mercados de agricultores, los domingos leyendo el Times en la cama con café. Ella me sorprendía con entradas para los Yankees. Yo reservaba viajes espontáneos de fin de semana a Vermont. Hablamos de tener hijos con el tiempo, pero no teníamos prisa. Teníamos tiempo. Nos teníamos el uno al otro. El cambio fue gradual, tan sutil que casi no me di cuenta. El puesto de directora de marketing de Julia en Parmach Industries siempre había exigido largas horas. Pero de repente, trabajaba todos los fines de semana. Las cenas de negocios se hicieron más frecuentes. El teléfono que solía yacer olvidado en la encimera ahora estaba permanentemente pegado a su mano. La pantalla inclinada lejos de mi vista. ¿Otra crisis en el trabajo?, preguntaba cada vez que se escabullía para atender llamadas durante la cena. Ya sabes cómo es, respondía, besándome la frente. Se acerca el lanzamiento de un gran producto. Yo sabía cómo era. O eso creía. En mi línea de trabajo, aprendes a leer patrones, analizar datos, detectar anomalías. Pero cuando se trataba de mi propia esposa, desarrollé un punto ciego del tamaño de Manhattan. Las señales de alarma se acumulaban como el interés compuesto. La nueva lencería que nunca apareció en nuestro dormitorio. La membresía del gimnasio que nunca usó a pesar de salir vestida de deporte. La forma en que se estremecía cuando le preguntaba casualmente sobre su día, para luego sobrecompensar con historias elaboradas que no terminaban de encajar. Aún así, me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico. Esta era Julia. Mi Julia, la mujer que me había tomado la mano durante el funeral de mi padre, que había celebrado con champán cuando conseguí mi primer cliente importante. Habíamos construido una vida juntos, entrelazado nuestros futuros tan completamente que la traición parecía imposible. Pero los números no mienten. Los extractos de la tarjeta de crédito mostraban cargos en restaurantes a los que nunca había ido en días en que ella afirmaba estar en reuniones de presupuesto. Cargos de hotel en la ciudad cuando supuestamente estaba en la oficina hasta la medianoche. Regalos comprados que nunca aparecieron. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Julia estaba en la ducha, su teléfono vibrando en la mesita de noche. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo mirar. Una vista previa de un mensaje de texto de Ryan Matthews, su compañero de trabajo. La noche de anoche fue increíble. No puedo esperar a repetirlo. Mi taza de café se me resbaló de la mano, haciéndose añicos en el suelo de madera. El sonido hizo que Julia saliera corriendo del baño, envuelta en una toalla. ¿Qué ha pasado?, preguntó, preocupada. Se me ha caído la taza, dije, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Yo lo limpio. Mientras barría los pedazos, tomé una decisión. No la confrontaría. Todavía no. En finanzas, las decisiones emocionales conducen a malos resultados. Necesitaba hechos. Necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. Esa tarde, concerté una cita con Thomas Sterling, un investigador privado recomendado por mi amigo abogado. Tom era caro, discreto y minucioso. Exactamente lo que necesitaba. ¿Cuánto tiempo de vigilancia quiere?, preguntó, su rostro curtido sin mostrar juicio alguno. El tiempo que sea necesario para saber la verdad, respondí. 2 semanas. Eso fue todo lo que se necesitó para que mi vida perfecta se revelara como una obra maestra del engaño. Pero no estallé de ira. No me derrumbé. Empecé a planificar. La oficina de Thomas Sterling ocupaba el tercer piso de un edificio anodino en White Plains.
El tipo de lugar por el que pasarías 100 veces sin darte cuenta. Ese era el punto. El hombre en sí era igualmente olvidable. Estatura media, complexión media, cabello castaño encaneciendo. El fantasma perfecto. La mayoría de la gente quiere saber si encuentro algo, dijo durante nuestra segunda reunión, deslizando un café sobre su escritorio desordenado. ¿Estás seguro de que está listo para lo que sea que esto revele? Me baso en los hechos, señor Sterling, respondí. Buenos o malos, necesito saber con qué estoy trabajando. Él asintió, sacando una tableta. Su esposa mantiene una rutina predecible. Oficina a las 8:30, almuerzo a las 12:30, generalmente en su escritorio, excepto los martes y jueves. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa los martes y jueves?, pregunté. Se encuentra con Ryan Matthews en el Marriott del centro, explicó. Tienen una reserva fija desde hace 4 meses. Habitación 1247. Llegan por separado, se quedan exactamente 90 minutos, se van por separado. Las palabras golpearon como puñetazos, pero mantuve mi rostro neutral. En mi negocio, nunca muestras tus cartas. Sterling pasó las fotos de vigilancia. Julia entrando en el hotel. Ryan siguiéndola 10 minutos después. Sus manos tocándose sobre una mesa de restaurante. Su cabeza echada hacia atrás riendo de algo que él había dicho. La intimidad casual de sus dedos en el pelo de él. Hay más, dijo Sterling con cuidado. Audio. Lo había autorizado cuando lo contraté, completamente legal ya que el coche de Julia estaba a mi nombre. Sterling le dio al play en su tableta. La voz de Julia llenó la habitación. Michael es tan predecible. Cada domingo prepara el mismo desayuno, lee las mismas secciones del periódico en el mismo orden. Es como estar casada con un robot. La risa de Ryan siguió. ¿Por qué te quedas?, preguntó él. Bromeas, respondió ella. ¿Sabes lo que cuesta un divorcio? He invertido 13 años. Cuando finalmente apriete el gatillo, me llevaré la mitad de todo. Su negocio, la casa, las inversiones. Me lo he ganado. Aguantar su aburrimiento. Eso es frío, Jules, replicó Ryan. Eso es inteligente, contraatacó ella. Además, su voz bajó a un ronroneo, te tengo a ti para mantenerme entretenida hasta entonces. Sterling detuvo la grabación. Hay 3 horas de contenido similar. Discute la estrategia de divorcio, la división de bienes, cómo maximizar su parte. Ha estado consultando con Janet Morrison, una abogada de divorcios de alto nivel en la ciudad. Me levanté y fui a la ventana. Whiteplan se extendía abajo. Gente corriente viviendo vidas corrientes. Ninguno de ellos sabía que su mundo podía hacerse añicos con una sola grabación. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo?, pregunté. Basado en los registros de la tarjeta de crédito y los datos telefónicos, estimaría un mínimo de 8 meses, posiblemente más, respondió él. 8 meses. 240 días de engaño. Hay un patrón en su comunicación, continuó Sterling. Teléfonos de prepago para mensajes explícitos, pero se vuelven descuidados en sus teléfonos normales, con palabras en clave. Trabajar hasta tarde significa reunirse en el hotel. Cena de clientes significa que están en su apartamento. ¿Su apartamento?, cuestioné. Ryan Matthews tiene un estudio en Tribeca, confirmó. Alquiler en efectivo, no a su nombre, pero lo rastreé a través de los registros de servicios públicos. Pasan los fines de semana allí cuando usted está de viaje de negocios. Cada viaje trimestral para revisar nuestras cuentas de Chicago, ella siempre se quejaba de sentirse sola cuando yo no estaba. Necesito todo, dije con firmeza. Cada foto, cada grabación, cada documento. Constrúyame un caso que sea irrefutable. ¿Planea usar esto en el proceso de divorcio?, inquirió Sterling. Planeo usar esto para protegerme, respondí. Ella quiere llevarse todo lo que he construido, lo mencionó. ¿Estrategia? Bien. Veamos quién es mejor jugando a largo plazo. Sterling recogió sus archivos. Tendré un informe completo para el final de la semana.
Pruebas físicas, rastros digitales, documentación cronológica. ¿Y la vigilancia continua? Continúe una semana más, le indiqué. Quiero saber con quién habla de esto. Su abogada, sus amigas, cualquiera que pueda estar aconsejándola. Esa noche, me senté en el despacho de mi casa mirando hojas de cálculo que bien podrían haber sido jeroglíficos. Julia estaba abajo preparando la cena, tarareando desafinadamente como siempre hacía. Los sonidos domésticos que una vez me consolaron ahora se sentían como una burla. Mi teléfono vibró. Otra actualización de Sterling. Capturas de pantalla de mensajes entre Julia y su hermana. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con esto?, había escrito su hermana. Hasta que sea el momento adecuado, había respondido Julia. Michael está a punto de cerrar un trato enorme con Steinberg Holdings. Una vez que eso se concrete y llegue el bono, presento la demanda. ¿Y Ryan?, preguntó su hermana. ¿Qué pasa con él?, respondió Julia. Es divertido, pero no es exactamente material de matrimonio. Se trata de asegurar mi futuro. Cerré el teléfono, abrí mi portátil y empecé a investigar sobre protección de activos, cuentas offshore y formas legales de blindar el patrimonio durante un proceso de divorcio. Julia pensaba que jugaba al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. No tenía ni idea de que ya había empezado a mover piezas que ella ni siquiera sabía que estaban en el tablero. La investigación de Sterling también descubrió algo inesperado. La debilidad de Ryan. El novio de su esposa tiene un problema, me informó Sterling durante una reunión de seguimiento. El juego. Está metido hasta el cuello con gente desagradable, unos $200.000. ¿Cómo se lo permite con un sueldo de comercial farmacéutico?, pregunté. No se lo permite, respondió Sterling. Ha estado malversando pequeñas cantidades de las cuentas de gastos, sobornos de proveedores. Su esposa no lo sabe. Un plan se formó en mi mente. ¿Puede probar la malversación?, cuestioné. Con la documentación adecuada, sí, y confirmó. Consígala, ordené. 3 semanas después de esa primera reunión con Sterling, me senté frente a David Walter, socio gerente de Walter, Watson Associates. David no era solo un abogado. Era un cirujano que operaba matrimonios, separándolos mientras protegía los órganos vitales de sus clientes, sus activos. Basado en lo que me ha mostrado, dijo David, ajustándose sus gafas sin montura, tiene motivos para un divorcio por culpa, adulterio, alienación de afecto, y posiblemente fraude, dadas sus intenciones declaradas. No quiero presentar la demanda todavía, le dije. Sus cejas se arquearon ligeramente. La mayoría de los hombres en su posición quieren entregar los papeles de inmediato. La mayoría de los hombres en mi posición actúan por emoción, expliqué. Estoy abordando esto como una adquisición hostil. No anuncias tus intenciones hasta que ya has ganado. David sonrió, la expresión de un tiburón reconociendo a otro depredador. ¿Qué tenía en mente?, preguntó. Deslicé una carpeta sobre su escritorio de caoba. Fase 1, protección de activos. Quiero que todo se mueva, reestructure o blinde legalmente. Ojeó mis estados financieros. Sus cuentas conjuntas, empezó. Mantendrán saldos y actividad normales, interrumpí. No soy estúpido. Pero mis cuentas de empresa, mi cartera de inversiones, las propiedades a nombre de mi LLC, esas necesitan ser reestructuradas. Está hablando de mover activos significativos, señaló. Eso podría ser visto como ocultación de bienes gananciales. No ocultación, protección, corregí. Mi empresa tiene clientes internacionales. Tiene sentido establecer cuentas offshore para transacciones extranjeras. Las propiedades inmobiliarias las estoy reestructurando por motivos fiscales. Completamente legítimo, especialmente con las nuevas regulaciones. David tomó notas en su blog legal. ¿Y la fase 2?, inquirió. Guerra de información, respondí. Julia ha estado consultando con Janet Morrison. Quiero conocer su estrategia antes que ellos. No puedo espiar al abogado de la parte contraria, advirtió. No se lo estoy pidiendo, repliqué. Pero la asistente legal de Morrison acaba de solicitar un puesto en su bufete. Podría valer la pena una entrevista. Su sonrisa se amplió.
Ha hecho sus deberes. Soy consultor financiero, dije. La investigación es a lo que me dedico. Durante la siguiente hora, trazamos una estrategia que enorgullecería a Santzu. Para cada movimiento que Julia pudiera hacer, teníamos una contrapartida. Cada activo que ella creía poder reclamar, teníamos un escudo legal. ¿Y la casa?, preguntó David. Técnicamente es propiedad de mi LLC, no es conjunta, expliqué. Ella figura como residente, no como propietaria. Ella argumentará que es un bien ganancial de todos modos, advirtió. ¿Qué argumente?, dije. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, la LLC la habrá vendido a otra sociedad fantasma que yo controlo. Estará luchando por algo que ya no existe. Esa noche, comencé a implementar el plan. Primero, abrí nuevas cuentas en bancos donde Julia no tenía presencia. Pequeñas transferencias al principio. $500 por aquí, 1000 por allá. Cantidades que no llamarían la atención, pero que se acumularían rápidamente. A continuación, contacté a mis socios comerciales. Estoy reestructurando para la expansión internacional, expliqué. Cada uno creyó que era el único al que se lo contaba. Cada uno aceptó redirigir los pagos a las nuevas cuentas offshore que había establecido. La casa fue más complicado. Necesitaba que Julia firmara documentos sin darse cuenta de lo que estaba firmando. Afortunadamente, se había vuelto perezosa a la hora de leer lo que le ponía delante. Cariño, necesito tu firma en estos documentos de impuestos, dije una noche, deslizando los papeles entre su copa de vino y su teléfono. Apenas levantó la vista de sus mensajes de texto. Probablemente con Ryan. ¿Dónde firmo?, preguntó. Solo en las páginas marcadas, respondí. Su bolígrafo se movió sobre los documentos que transferirían sus derechos de residencia a una base de mes a mes. Otro juego de papeles, enterrado en la pila, reestructuraba nuestra línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda, eliminándola como cosignataria. Listo, dijo, devolviéndomelos. Eres tan bueno manejando todas estas aburridas cosas financieras. Por eso te casaste conmigo, ¿verdad?, pregunté. Por mi aburrida previsibilidad. Ella se rió, sin captar el filo en mi voz. Entre otras razones. Sí, pensé, por unos 3 millones de otras razones. La parte verdaderamente satisfactoria llegó cuando me ocupé de nuestras tarjetas de crédito. Como titular principal de la cuenta, tenía el control total. No las cancelé. Eso sería demasiado obvio. En su lugar, reduje gradualmente los límites. $50.000 se convirtieron en 40.000, luego en 30.000. Disminuciones lo suficientemente pequeñas como para que las alertas automáticas no se activaran. También empecé a documentar todo. Cada cena de clientes la anotaba en mi calendario con capturas de pantalla de sus datos de localización mostrándola en el apartamento de Ryan. Cada conferencia de fin de semana, guardaba los recibos del hotel de los extractos de su tarjeta de crédito que mostraban cargos para 2 huéspedes. Sterling continuó su vigilancia, construyendo un registro enciclopédico del romance, vídeos de ellos entrando en hoteles, fotos de cenas íntimas, grabaciones de audio que harían llorar a la abogada de Julia. Pero el golpe maestro fue la deuda de juego y la malversación de Ryan. Sterling había recopilado pruebas irrefutables, informes de gastos alterados, recibos falsificados, acuerdos de sobornos con proveedores. Ryan había robado casi $75.000 en 2 años, usándolos para alimentar su adicción al juego. Debía $200.000 a gente que rompía huesos por deudas menores. A los 3 meses de mi preparación, todo estaba en su sitio. El 70% de nuestros activos líquidos se habían movido legalmente fuera del alcance de Julia. La casa estaba a una firma de ser vendida a mi sociedad fantasma. Nuestra cartera de inversiones había sido reestructurada en fideicomisos que eran anteriores a nuestro matrimonio, retroactivos legalmente a través de un resquicio que David había encontrado. Julia seguía felizmente ignorante, perdida en su romance y sus sueños de desplumarme. Incluso se había vuelto más audaz, apenas molestándose en ocultar su desprecio. «Sabes», dijo una noche después de su tercera copa de vino, «a veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera casado con alguien más emocionante». «¿Cómo quién?», pregunté. «No sé», reflexionó. «Alguien que toma riesgos».
Alguien espontáneo. Alguien como Ryan, pensé. Bueno, en lugar de eso te casaste conmigo, repliqué. Sí, suspiró. ¿Lo hice? Esa noche, yací despierto a su lado, escuchando su respiración. 13 años habíamos compartido esta cama. 13 años de confianza que le había dado libremente. En la oscuridad, no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo una determinación fría y calculada. El acuerdo con Steinberg Holdings estaba previsto para cerrarse en una semana. Julia estaba prácticamente eufórica de anticipación, ya planeando cómo gastaría su mitad del bono. No tenía ni idea de que la estructura de pago había sido reestructurada, que el dinero nunca tocaría una cuenta a la que ella pudiera acceder. Todo estaba listo. La evidencia estaba compilada, los activos protegidos, la trampa estaba puesta. Solo quedaba hacerla saltar. El día de fue un jueves. Lo elegí específicamente porque Julia estaría en el hotel con Ryan, dándome tiempo para ejecutar sin interferencias. A las 9 de la mañana, me reuní con Robert Steinberg para finalizar nuestra fusión, el acuerdo que Julia había estado esperando. En lugar del bono de $2 millones que esperaba que llegara a nuestra cuenta conjunta, el pago fue directamente a mi corporación de las Islas Caimán. Estructura de pago inusual, señaló Steinberg. Ventajas fiscales, expliqué. Mi contable lo recomendó. A las 10 de la mañana, la venta de la casa estaba completada. Fast Cash Homes, una empresa que había constituido 3 meses antes, ahora era dueña de nuestra casa colonial. La belleza del asunto era que la venta no aparecería en los registros públicos durante 30 días, mucho después de que Julia necesitara esa información. A las 11 de la mañana, entré en el Chase Bank con un cheque de caja por $400.000. El contenido de nuestros ahorros conjuntos, liquidado esa mañana. Cerrando la cuenta, señor Carter, preguntó el gerente. Oportunidad de inversión, respondí. ¿Urgente? A mediodía, todas las tarjetas de crédito conjuntas habían sido canceladas. No congeladas, canceladas. Julia se enteraría en el momento en que intentara pagar su habitación de hotel con Ryan. A las 12:30 del mediodía, mientras Julia estaba presumiblemente en pleno arrebato de pasión en el Marriott, me senté en la oficina de David Walter mientras él preparaba los papeles del divorcio. Pero no eran papeles ordinarios. ¿Estás seguro de esto?, preguntó David. Una vez que lo presentemos, no hay vuelta atrás. Preséntelos exactamente a las 2 de la tarde, le indiqué. Eso me da tiempo para ejecutar el resto. El resto era la parte que había planeado con más cuidado. A la 1 de la tarde, envié un paquete anónimo al Departamento de Recursos Humanos de Parmach Industries. Contenía el informe completo de Sterling sobre el romance de Julia y Ryan. Los recibos del hotel, las fotos, las grabaciones de audio, todo. Pero más importante aún, contenía la prueba de la malversación de Ryan. A la 1:30 de la tarde, otro paquete llegó a la oficina del corredor de apuestas de Ryan. Este contenía la dirección de trabajo de Ryan, su dirección de casa, su horario diario y una nota: ha estado robando a su empresa. Podría afectar su capacidad para pagarle. A la 1:45 de la tarde, me senté en mi coche fuera del Marriott esperando. A las 2:03 de la tarde, Julia salió del hotel, con el teléfono pegado a la oreja, el rostro pálido. Los papeles del divorcio habían sido presentados y su abogada notificada. La observé intentar usar sus tarjetas de crédito en el puesto del aparcacoches. Rechazada. 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 Me llamó de inmediato. Michael, algo va mal con las tarjetas de crédito, empezó. Están canceladas, afirmé. Silencio. Luego, ¿qué?, preguntó. Revisa tu correo electrónico, le dije. David Walter te ha enviado algo. La observé buscar a tientas su teléfono, vi el momento en que abrió la demanda de divorcio. Su rostro pasó de pálido a blanco. Michael, tenemos que hablar, suplicó. Hemos superado la fase de hablar, interrumpí. Quizás quieras llamar a tu abogada. Ah, y Julia, probablemente deberías advertir a Ryan que Recursos Humanos quiere veros a los dos mañana por la mañana. ¿Qué has hecho?, exigió. ¿Qué he hecho yo?, repetí.
Me he protegido de alguien que se acostaba con otro hombre mientras planeaba dejarme en la ruina. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora? Lloraba ahora, el rímel corriendo. ¿Dónde estás?, preguntó. Observándote, respondí. Se dio la vuelta bruscamente, escaneando la calle hasta que vio mi coche. Corrió hacia mí, pero me alejé antes de que pudiera alcanzar la puerta. 23 veces. Llamó durante la siguiente hora. 23 veces no respondí. Finalmente, un mensaje de texto. Estoy en casa. Por favor, ven a hablar. ¿Casa? La casa que no sabía que había vendido. Llegué y la encontré en el porche, todavía con el vestido de diseñador que había usado para Ryan. Su rostro estaba congestionado, los ojos hinchados. En el momento en que me vio, lanzó su actuación. Michael, por favor, suplicó. No significó nada. Estaba confundida. Yo estaba. Estabas planeando divorciarte de mí y llevarte todo, afirmé. Su expresión cambió, las lágrimas se secaron al instante. No sabes de lo que estás hablando, replicó. Saqué mi teléfono, puse una de las grabaciones de Sterling. Su voz llenó el espacio entre nosotros. Michael, tan predecible. Cuando finalmente apriete el gatillo, me llevaré la mitad de todo. La máscara cayó por completo. Así que me espiaste, acusó. Investigué una amenaza a mis activos, corregí. Resulta que tenía razón. Esos activos son la mitad míos, afirmó. Eran la mitad tuyos, corregí. Revisa tu cuenta bancaria. Sacó su teléfono, con los dedos temblorosos. Observé su rostro mientras descubría que las cuentas conjuntas estaban vacías. No puedes hacer esto, protestó. Son bienes gananciales. Que moví para protegerlos de alguien que planeaba robarlos, expliqué. Mi abogado dice que es completamente legal dada tu intención documentada de estafarme. Lucharé contra ti, amenazó. Te quitaré todo. ¿Con qué dinero?, pregunté. Tus tarjetas de crédito están canceladas. ¿Tu cuenta personal tiene, qué? ¿Quizás $3.000? Janet Morrison requiere un anticipo de $50.000. Se puso pálida de nuevo. La casa, empezó. Se vendió hace 3 horas, anuncié. Eso es imposible, exclamó. No firmé nada. En realidad, sí lo hiciste, repliqué. Hace 3 meses. Realmente deberías leer lo que firmas. La realidad de su situación se estaba asentando. Sin dinero, sin crédito, sin casa, sin poder de negociación. Ryan me ayudará, dijo. Pero ni siquiera ella sonaba convencida. Ryan está a punto de quedarse sin trabajo y ser arrestado por malversación, le informé. Debe $200.000 a gente muy desagradable que acaba de enterarse de que podría no poder pagar. No creo que esté en posición de ayudar a nadie. Su teléfono sonó. El nombre de Ryan en la pantalla. Respondió en altavoz, probablemente esperando que yo oyera algo útil. Julia, ¿qué demonios has hecho? La voz de Ryan era de pánico. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Recursos Humanos lo sabe todo, continuó frenéticamente. Los hoteles, las cenas, todo. Tienen fotos. Tienen grabaciones. Y están diciendo algo sobre dinero desaparecido. Ryan, cálmate, intentó interrumpirle. No puedo calmarme, gritó él. Voy a perder mi trabajo. Ambos vamos a perder nuestros trabajos. ¿Le contaste a alguien lo nuestro? No, yo, empezó ella. Es tu marido, ¿verdad?, la acusó. Tu marido hizo esto. Ryan, podemos solucionarlo, intentó ella. No hay un nosotros, Julia, espetó él. Esto se acabó. No me contactes de nuevo. La línea se cortó. Julia se quedó allí, con el teléfono en la mano, la boca abierta. En el lapso de 5 horas, lo había perdido todo. Su matrimonio, su dinero, su casa, su amante, y pronto su trabajo. Me has destruido, susurró. No, dije, volviendo a mi coche.
Tú te destruiste a ti misma. Yo simplemente no te salvé de las consecuencias. Mientras me alejaba, sentí los primeros atisbos de algo que no esperaba. No satisfacción, no venganza, sino simple alivio. Los meses de engaño habían terminado. La cuidadosa planificación había dado sus frutos. Julia enfrentaría las consecuencias de sus elecciones, y yo reconstruiría mi vida sin su sombra cerniéndose sobre ella. Los siguientes 3 días fueron una sinfonía de destrucción. Cada movimiento perfectamente cronometrado. Viernes por la mañana, 8:47 de la mañana. Julia entró en Parmach Industries por lo que sería la última vez. Sterling estaba allí, sentado en su coche en el estacionamiento de visitantes, documentándolo todo. Entró confiada, informó por mensaje de texto. Salió llorando 40 minutos después con una caja de cartón. Recursos humanos había sido minucioso. Mala conducta grave, violación de la política de la empresa sobre relaciones en el lugar de trabajo y desprestigio de la compañía. Sin indemnización, sin referencias, despido inmediato. Ryan ni siquiera había llegado tan lejos. La seguridad lo había escoltado fuera el jueves por la noche después de que surgiera la evidencia de malversación. Los cargos criminales estaban pendientes. El sábado trajo una nueva ola de humillación. Las amigas de Julia, las mismas que habían encubierto su aventura, de repente guardaron silencio. Las redes sociales contaron la historia. La habían eliminado de sus grupos privados, la habían borrado de sus amistades, habían dejado de seguirla. La hermandad que había permitido su traición la abandonó en el momento en que se convirtió en un lastre. Su mejor amiga, Mónica, de hecho me llamó. Michael, solo quería decir que no tenía ni idea de que estaba planeando lo que estaba planeando, explicó. Si hubiera sabido lo del dinero. Pero sabías de la aventura, señalé. Silencio. Pensé que era solo un lío. No pensé que ella realmente, empezó. Destruiría nuestro matrimonio, intentaría robarme, arruinaría vidas, terminé. Colgó sin decir una palabra más. El domingo fue cuando Julia cometió su primer error real. Apareció en mi oficina privada que solo había visitado 2 veces en todo nuestro matrimonio. Estaba trabajando, preparándome para las reuniones de clientes del lunes, cuando entró usando la llave de repuesto que había olvidado que tenía. Se veía terrible. El pelo sin lavar. Llevaba la misma ropa desde el jueves. Los ojos inyectados en sangre. Tenemos que hablar, dijo. Tenemos abogados para eso, repliqué. No puedo pagar un abogado, admitió. Eso suena a un problema personal, respondí. Se sentó sin ser invitada en la silla del cliente. Michael, sé que te hice daño, empezó. No me hiciste daño, corregí. Te rebelaste. Hay una diferencia. Cometí un error, afirmó. Dejé mi bolígrafo y le presté toda mi atención. Un error es olvidar un aniversario, expliqué. Tú llevaste a cabo una aventura de 8 meses mientras planeabas divorciarte de mí para obtener el máximo beneficio. Eso no es un error. Es una campaña. Estaba confundida, intentó justificar. Estabas siendo calculadora, interrumpí. Tengo 3 horas de audio en las que discutes la estrategia con Ryan. ¿Quieres que te ponga tus grandes éxitos? ¿La parte en la que me llamas aburrido? ¿O quizás donde te ríes de quedarte con la casa? Su rostro se descompuso. No quise decir esas cosas, insistió. Sí, lo hiciste, respondí. Y en realidad está bien. Tienes derecho a tu opinión. A lo que no tienes derecho es a mi dinero, mi casa o mi compasión. No tengo nada, Michael, suplicó. ¿Nada? Tienes lo que te ganaste, le dije, que casualmente es nada. Mis padres, empezó. Lo saben todo, interrumpí. Les envié el informe de Sterling ayer. Se puso blanca. No lo hiciste, susurró. Lo hice, confirmé. Tu padre me llamó anoche. Estaba decepcionado. Tu madre no dijo nada. Creo que estaba llorando demasiado. Esto la rompió. Las lágrimas llegaron fuertes y rápidas, su cuerpo temblando con sollozos. Por un momento,
solo un momento, sentí algo. Un fantasma del amor que una vez tuve por esta mujer. Luego recordé las grabaciones, la burla, la crueldad calculada de su traición. Hay algo más, dije. Ryan está en el hospital. Levantó la vista, las lágrimas se detuvieron al instante. ¿Qué? Preguntó. Aparentemente, sus acreedores no estaban contentos con su repentino desempleo, expliqué. Lo encontraron el viernes por la noche. Costillas rotas, mandíbula fracturada, bazo roto. Vivirá. Pero ya no será guapo. Fuiste tú, empezó a acusar. Estuve aquí toda la noche, afirmé. Las grabaciones de seguridad lo confirman. No tuve nada que ver. El lunes por la mañana, los papeles del divorcio fueron notificados oficialmente. David los había redactado maravillosamente. Una demanda sin culpa que avanzaría rápidamente dadas las circunstancias. Julia obtendría exactamente lo que le correspondía por ley, sus pertenencias personales, su coche con pagos pendientes y su cuenta de jubilación de apenas 5 cifras. Todo lo demás estaba protegido por acuerdos prenupciales que había firmado sin leer o se había movido legítimamente fuera de su alcance. Intentó una última jugada, apareciendo en la casa el lunes por la noche con sus padres. Estaba preparado para ellos. Su padre, Robert, era un buen hombre. De la vieja escuela, trabajó toda su vida como fontanero, construyó su negocio de la nada. Su madre, Diane, era maestra de jardín de infantes. Gente buena y sencilla que había criado a una hija que ya no reconocían. Michael, dijo Robert. Tenemos que discutir esta situación. Por supuesto. Entren, respondí. Los conduje al comedor, la misma mesa donde Julia y yo habíamos compartido innumerables comidas. Ya había dispuesto las pruebas. Fotos, registros bancarios, transcripciones, todo organizado cronológicamente, pintando una imagen clara. Robert cogió una foto de Julia entrando en el hotel, su mandíbula se tensó. Diane leyó una transcripción de Julia burlándose de nuestro matrimonio, las lágrimas rodando por sus mejillas. No la criamos para ser así, susurró Diane. Lo sé, reconocí. Robert miró a su hija. ¿Algo de esto es falso?, preguntó. Julia no pudo mirarlo a los ojos. No, admitió. ¿Ibas a robarle?, cuestionó Robert. Después de engañarlo. No es robar, protestó Julia. Tenía derecho. ¿Derecho a qué? La voz de Robert se elevó. ¿A destruir a un buen hombre porque estabas aburrida? ¿A tirar por la borda un matrimonio por un poco de emoción? No lo entiendes, empezó ella. Lo entiendo perfectamente, interrumpió él. No eres la mujer que criamos. La hija que criamos tenía integridad. Se puso de pie, ayudó a Diane a levantarse. Michael, lo siento, dijo. Por todo. No es culpa vuestra, le aseguré. Es nuestra hija, replicó. Eso lo convierte en nuestra responsabilidad. Miró a Julia. Puedes volver a casa, pero te ganarás el sustento. Trabajarás en la oficina contestando teléfonos, salario mínimo. Si quieres reconstruir tu vida, lo harás honestamente. Papá, empezó ella. Esa es la oferta, declaró él con firmeza. Tómala o busca otro lugar. La dejaron allí, en mi comedor. Técnicamente ya no era mi comedor, pero ella no lo sabía. Los nuevos dueños tomarían posesión en 2 semanas. Julia me miró derrotada. ¿Tú ganas?, dijo. No, corregí. Yo sobreviví. Hay una diferencia. Recogió sus cosas, la pequeña caja de posesiones que le había preparado, y caminó hacia la puerta. Se detuvo, se dio la vuelta. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó. Completamente, respondí. Por eso esta traición requería una respuesta tan completa. Yo te amé, ¿sabes?, dijo. Al principio. Lo sé, repliqué. Eso casi lo empeora. Se fue entonces, y supe que sería la última vez que estaría en esta casa. La última vez que hablaríamos sin abogados de por medio. El martes trajo más consecuencias. La abogada de Julia,
Janet Morrison, presentó una moción para impugnar las transferencias de activos. David Walter me llamó divertido. Alega fraude y ocultación ilegal de activos, informó. ¿Y? Pregunté. El juez revisó nuestra documentación, explicó. Cada transferencia fue legal, cada reestructuración impecable. Moción denegada. Morrison de hecho se retiró del caso después. Aparentemente, el cheque de anticipo de su exesposa no tenía fondos. El miércoles, Sterling llamó con una actualización sobre Ryan. Ha sido acusado formalmente de malversación, me informó. Parmach está presentando cargos completos. Se enfrenta a un mínimo de 3 a 5 años. Además, sus acreedores lo visitaron de nuevo en el hospital. Ha aceptado un plan de pago que se llevará la mayor parte de sus ingresos durante la próxima década. ¿Y Julia? Inquirí. Vive con sus padres, respondió, empezó a trabajar en la empresa de su padre ayer. También está en la lista negra de todas las principales compañías farmacéuticas del área triestatal. Ese informe de recursos humanos se hizo viral en la industria. El jueves, exactamente una semana después del día D, el divorcio se finalizó. El proceso acelerado de Nueva York para divorcios no contenciosos con pruebas claras de adulterio había funcionado a mi favor. Julia no había impugnado nada. No podía permitírselo. El resumen financiero era crudo. El acuerdo de Julia, su Honda Civic 2018 con una deuda de 12.000. Su 401k, 47.000. Sus pertenencias personales. Mis activos, el negocio, valoración de 2,8 millones de. La casa, vendida a mi sociedad fantasma por 750.000. Cuentas offshore, 1,2 millones de. Cartera de inversiones, 600.000. Total protegido, 5,35 millones de. Total perdido para Julia, 47.000. El viernes por la tarde, me reuní con Steinberg para discutir la siguiente fase de nuestra asociación comercial. He oído lo de tu divorcio, dijo con cuidado. Espero que no haya sido demasiado costoso. Protegí lo que importaba, respondí. Bien, respondió él. Porque Goldman Sachs está interesado en adquirir nuestras empresas fusionadas. La oferta inicial es de 40 millones. Mi parte sería de aproximadamente 12 millones después de impuestos. Dinero al que Julia habría tenido derecho a la mitad si hubiera esperado solo 2 semanas más antes de que se descubriera su aventura. Esa noche, me quedé en mi casa vacía. Vacía porque ya había trasladado mis posesiones importantes a un trastero. Los nuevos propietarios, una joven pareja de Connecticut, tomarían posesión el lunes. No tenían ni idea de que le estaban comprando a Fast Cash Homes, que en realidad era yo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí y encontré un mensaje de Julia. Sé que no responderás, pero quería que supieras que estoy buscando ayuda. Terapia, trabajando en mí misma. Siento todo lo ocurrido. Te merecías algo mejor. Lo borré sin responder. Otro mensaje de texto. Este de Sterling. Pensé que deberías saberlo. Ryan Matthews intentó suicidarse en el hospital. Sobrevivió, pero por poco. Está bajo vigilancia psiquiátrica. No sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, nada. Ambos habían sido los autores de su propia destrucción. Yo simplemente me había negado a ser una víctima en su historia. La cafetería en Madison Avenue era nueva, uno de esos lugares que cobra $8 por un latte y lo llama artesanal. Estaba leyendo el jornal, disfrutando de una rara mañana de sábado libre cuando lo vi. Ryan Matthews, o lo que quedaba de él. Su rostro había sanado mal. La mandíbula rota dejó su perfil asimétrico, su sonrisa una vez perfecta ahora torcida. Caminaba con una cojera permanente. Me vio antes de que pudiera apartar la mirada, y luego, sorprendentemente, se acercó. ¿Te importa si me siento?, preguntó. Le hice un gesto hacia la silla vacía. De cerca, el daño era peor. Tejido cicatricial cubría sus nudillos. Su ojo izquierdo caía ligeramente. Quería disculparme, dijo. No, quieres la absolución, corregí. Hay una diferencia.
Quizás, admitió. Pero lo siento. No vale absolutamente nada, repliqué. Como el acuerdo de divorcio de Julia. Se estremeció. ¿Cómo está ella?, preguntó. Vive con sus padres, respondí. Trabaja en la recepción de la empresa de fontanería de su padre. Lo último que supe es que salía con un tipo de su grupo de AA. Nos sentamos en silencio mientras llegaba su café. Lo perdí todo, dijo. Robaste a tu empresa y te acostaste con la esposa de otro hombre, afirmé. Las acciones tienen consecuencias. Realmente iba a dejarte sin nada, reveló. Tenía hojas de cálculo que calculaban al céntimo lo que podía conseguir. Lo sé, respondí. Por si sirve de algo, tú ganaste, dijo. Completamente. No, simplemente no perdí, corregí. Se alejó cojeando. Un hombre roto. 2 horas después, me reuní con David Walter para almorzar. El acuerdo de Goldman Sachs se cerró ayer, informó. 12 millones después de impuestos, como estaba previsto. Bien, respondí. Sabes, Julia contrató a 3 abogados diferentes después de Morrison, mencionó. Cada uno renunció cuando vieron las pruebas. Esa tarde, cerré la compra de un nuevo ático en el centro. La agente inmobiliaria, una atractiva morena llamada Sara, me entregó las llaves con una cálida sonrisa. Felicidades, señor Carter, dijo. Es un espacio precioso para un nuevo comienzo. Ese es el plan, repliqué. El divorcio debe haber sido difícil, observó. El matrimonio fue difícil, corregí. El divorcio fue solo papeleo. Ella se rió. Oye, si necesitas ayuda para instalarte o quieres recomendaciones para el barrio, ofreció. Quizás un café la semana que viene, sugerí. Me encantaría, respondió. Una semana después, paseando por Central Park, los vi. Julia y Ryan sentados en extremos opuestos del mismo banco cerca del embalse. No juntos, solo 2 personas cuya destrucción mutua los había dejado sin nada más que la proximidad a su ruina compartida. Julia llevaba ropa barata de Target, su guardarropa de diseñador vendido hacía mucho. Su pelo, una vez perfectamente peinado, estaba recogido en una simple coleta. Ryan llevaba un uniforme de conserje. Probablemente el único trabajo que pudo conseguir con una condena por delito grave pendiente. No se hablaron, ni siquiera se reconocieron mutuamente, solo se sentaron allí alimentando a las palomas con pan duro. Me quedé allí un momento, dejándolos verme con mi traje a medida, dirigiéndome a otra reunión millonaria. Luego me di la vuelta y me alejé sin reconocer a ninguno de los dos. Esa noche, durante la cena con Sara, me preguntó por mi matrimonio. ¿Qué salió mal?, inquirió. Confundió la estabilidad con la debilidad, expliqué. Pensó que la previsibilidad significaba que yo era un blanco fácil. ¿La echas de menos?, preguntó. Echo de menos a quien pensé que era, respondí. Pero esa persona nunca existió. Más tarde, solo en mi ático, me quedé junto a la ventana viendo dormir la ciudad. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de David Walter. Acuerdo de Goldman Sachs finalizado. Transferencia bancaria completada. Pensé en Julia, probablemente acostada en su habitación de la infancia, soñando con los millones que creía que eran suyos, en Ryan, probablemente automedicando su dolor con un sueldo de conserje, su rostro perfecto ahora un recordatorio roto de sus elecciones. Me serví un Macallan de 18 años, un lujo que Julia siempre había llamado un despilfarro, y brindé a la habitación vacía. Por la aburrida previsibilidad, dije a nadie, y por los idiotas que la confunden con debilidad. La ciudad brillaba abajo, indiferente y eterna. En algún lugar ahí fuera, Julia estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias. Ryan estaba aprendiendo a vivir con el dolor, y yo estaba aprendiendo a vivir con la victoria. Mi teléfono sonó, un número desconocido, buzón de voz. La voz de Julia, rota y arrastrando las palabras. Michael, sé que me odias, pero quería que supieras que Ryan no significó nada. Tú lo eras todo. Simplemente me volví codiciosa y ahora no tengo nada y tú lo tienes todo. Te amé. Realmente lo hice. Una vez. Borré el mensaje, bloqueé el número.
6 meses después del divorcio, yo tenía mi victoria. Julia tenía sus consecuencias. Ryan tenía sus cicatrices. La justicia, resulta, sabe a whisky caro y suena al silencio donde antes vivía el caos. No fue dulce. No fue amargo. Fue simplemente completo. Y así, hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabais, o dio un giro que no visteis venir? Tengo curiosidad por conocer vuestras opiniones. Compartidlas en los comentarios de abajo, y empecemos una conversación. Si esta historia os ha mantenido enganchados, aseguraos de darle al botón de me gusta. Y si sois nuevos aquí o simplemente no os habéis suscrito todavía, ahora es el momento perfecto para uniros a nuestra comunidad. Os traigo historias frescas y cautivadoras todos los días, así que haced clic en ese botón de suscribirse y activad las notificaciones para no perderos nada. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.